Right? Baba, baba. Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. Oh, my love, I wanna make you move. Hey, hey, baby, all night long. My song is played for you, baby, and everybody sing with me. I gotta be the good baby. Bueno, evidentemente existe un delicado equilibrio entre la salud y la economía. Y evidentemente algunos países, sobre todo las primeras potencias del mundo, no han sabido ayornarse dando prioridad a la actividad económica para no perder en números y de alguna manera quitándole crédito a lo que fue la circulación del virus posteriormente y que los puso en jaque inclusive. Y de este delicado equilibrio entre salud y economía vamos a hablar con Daniel Gataz, quien es doctor en Ciencias Políticas, a quien ya mismo contactamos. Gracias, Daniel, por estar allí. Hola, Cruz, ¿cómo estás? Bueno, nos ha enfrentado esta pandemia a un virus, a un enemigo absolutamente invisible que ha puesto en jaque a todas las naciones independientemente del lugar que ocupan en el mundo, entiendo. Es justamente esto lo curioso, ¿no? Es un virus que en el caso de los países que están más afectados no lo pueden resolver a través de una estrategia militar, deben resolverlo a través de una estrategia sanitaria. Entonces a veces uno se pregunta de qué sirve toda esta enorme inversión en armas, en misiles y no en cuestiones vinculadas a la salud, ¿no? Hoy por hoy tienen graves problemas. Y fíjate vos, Cruz, que quizás si no hubiera sido porque son países prósperos, países importantes a nivel mundial, es muy posible que esto hubiera pasado casi desapercibido, porque esta pandemia que enfrentamos hoy la enfrentan otros países, no desde el punto de vista estrictamente del virus, pero sí desde otros aspectos, como por ejemplo podrían ser hambrunas, tsunamis, andanadas de misiles que han matado más de millones de personas en pos supuestamente de la libertad. Lo que pasa es que son países, en este caso, que son países más reconocidos a nivel internacional, países centro, y bueno, esto les ha dado una magnitud mayor a la situación, ¿no? Bueno, y prácticamente se puede hablar de dos modelos según los planes que han ido aplicando en la lucha contra el coronavirus. Y fíjate vos que los países asiáticos que protegen más a sus abuelos, a sus ancianos, les ha ido mejor que aquellos que, bueno, le están dando, por supuesto, todo el crédito, como decías recién, a la economía. Y aparentemente Argentina estaría siguiendo ese modelo, el de los países asiáticos. Yo estoy convencido, Cruz, que tanto a nivel nacional, el gobierno nacional como el gobierno provincial, como el gobierno municipal, han actuado de la manera que deberían actuar. Es absolutamente importante priorizar la salud. Eso no significa que uno se olvide de la economía, pero el mundo, y la Argentina en particular, han salido de crisis mucho más profundas. A veces todos hablan de la crisis del 29, relacionando lo que vamos a vivir a partir de julio, agosto, septiembre, comparándolo con la crisis del 29, pero también la gente se olvida de lo que pasó en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. No te olvides vos que Alemania estaba derruida, y a través de lo que fue el Plan Marshall y la reconstrucción de Europa, hoy terminó siendo Alemania el motor justamente de Europa, ¿no? Y uno de los países más prósperos y que creo que ha luchado de la mejor manera posible con este virus, que es un enemigo invisible, insisto, que no se puede responder desde el punto de vista militar. ¿Sentís alguna especie de indiferencia hacia el adulto? Porque se ha escuchado más de una vez la expresión, bueno, aquellos que terminan falleciendo son los mayores de 70 años con alguna enfermedad preexistente. ¿Hay como una cierta indiferencia en el mundo en relación a los mayores? Hay una discriminación sin lugar a dudas, y vos sabés que hace muy poquito yo escribí una nota referida a todo esto, ¿no? Vinculándolo con un libro de Saramago que seguramente quizás lo has leído. Así es. Ese libro de Saramago se llama Ensayo de la ceguera, y realmente es una cosa sorprendente las similitudes con lo que estamos viviendo. ¿Por qué te digo esto? Yo hace aproximadamente un año visité a una hija mía que estaba estudiando en España,
país, si se quiere, cosmopolita por excelencia, en Madrid puntualmente, una belleza de ciudad, y allí el ayuntamiento, que sería el municipio nuestro, permitió que personas notables de Madrid pongan o dejen estampado en los suelos del asfalto de las calles alguna frase como un legado a su ciudad. Y cuando íbamos caminando al Museo del Prado, en la avenida que te lleva hacia el museo, había escrito una cosa que a mí me impresionó muchísimo, y la firmaba un tal David Lamoda, que imagino que por el seudónimo debe estar vinculado al tema de la confección. Así es. Este hombre había puesto allí: recuerdo lo que mi abuelo me dijo una tarde: uno puede perder la vista, pero no puede perder la mirada. Y a mí me emocionó muchísimo esa frase, porque es obvio que las personas, cuando vamos creciendo, cuando nos vamos poniendo más grandes, vamos perdiendo la vista. Pero también es cierto que los adultos mayores, con su experiencia, lo que tienen es una mirada mucho más amplia, más generosa, más solidaria, y nos pueden enseñar muchísimo. Y lo curioso de todo esto es que el libro de Saramago, Ensayo sobre la ceguera, habla de una cosa bastante parecida. Fíjate vos, si vos me permitís, en un minutito cuento rápidamente el argumento, porque me parece que es muy valioso. Adelante, adelante. El argumento es bastante simple. Se trata de un hombre que deja estacionado su auto y cuando va a buscarlo en un semáforo peatonal se queda de golpe ciego. Le llaman la ceguera blanca, y ahí empieza a haber una pandemia de ceguera blanca, y incluso el hombre que lo ayuda, intenta ayudarlo, le termina robando el auto, mostrando lo más penoso del ser humano. Y ahí la mayoría de los ciegos son excluidos, ¿no? Esto tiene mucho que ver con lo que vivimos en la Argentina. Digo, son excluidos, se los lleva a un manicomio, y prácticamente ellos, a pesar de estar ciegos y de tener esa sensación de que el resto de la gente está pensando en ellos, no se dan cuenta y no logran visualizar que realmente hay algo mucho más trágico, que el pánico, el temor hace que la gente no quiera tener absolutamente ninguna relación con ello, ¿no? Esta estigmatización de los ciegos uno podría relacionarlo estrechamente con lo que está viviendo el mundo y en la actualidad con los ancianos, ¿no? Con las personas mayores. Así es. Bueno, son situaciones extremas estas en las cuales nos tocan vivir, pero siempre intento rescatar algún aprendizaje, porque también intuyo que es una gran posibilidad de igualarnos, ¿no? Como personas, en los valores y demás. Por supuesto, es absolutamente necesario. Yo creo que va a ser un gran aprendizaje. Esto nos va a ayudar por lo menos a aprender a mirar un poco más, a tener una mirada más integral del mundo entero, incluso de los países que son países periféricos y que han sufrido, como te decía al comienzo, realmente catástrofes humanitarias, y prácticamente el mundo no se ha preocupado. Te cuento que un pequeño detalle chiquitito, cómo termina Saramago, como una de las últimas frases dice: creo que no nos hemos quedado ciegos, creo que estamos ciegos. O sea que no es que nos quedamos ciegos, sino que estamos ciegos. Ciegos que ven, ciegos que viendo no quieren ver. Yo creo que eso es prácticamente lo que marca un poco la idea de todo esto, ¿no? Y posiblemente esto nos ayude muchísimo a tener una mirada distinta en el futuro. Ojalá que así sea, porque posiblemente puede también ocurrir de que cuando el mundo se normalice volvamos a la misma situación que vivíamos anteriormente, cada uno obsesionado con lo suyo. Eso no significa que uno no deba preocuparse por la vida personal, por su salud y el bienestar de sus seres más queridos, pero sí tener una mirada solidaria y amplia con el resto de la humanidad. Me encantó esta conversación, ¿eh? Muchas gracias por tus palabras, son alentadoras, siempre bienvenidas aquí en Semanario, así que agradecerte. A vos, Cruz, y les deseo felices Pascuas a ustedes y a toda la audiencia. Ahí está, que a es toda muy tu importante que lleguen estas Pascuas en estos momentos. Gracias, Daniel, muchas gracias. Un abrazo. Vamos a hacer una nueva pausa y en un ratito nada más vamos a estar hablando de la otra cara del humano, la infractora, la que a pesar de que no puede salir de casa porque no está exceptuado, lo hace igual y termina cometiendo un delito. Ya venimos.